Nosotros también hemos venido con visitas nuevas. Hay un matrimonio con sus hijos que han llegado de México hace 2 semanas. Así que ¿cuántos hay mexicanos acá? 2, 3, 4. Bueno, ya son más. Ellos son hermanos creyentes, se han llegado hace 2 semanas a Suiza y están viviendo cerca de la iglesia de nosotros, van a congregarse y estén orando por ellos, por esta etapa de integración. Quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis para continuar la serie que empezamos el mes pasado. Me prestaron lentes porque me olvidé los míos. Así que con ojos postizos vamos a ir a Apocalipsis, al capítulo 1. Y antes de empezar con la prédica vamos a orar para que el Señor nos dirija en este estudio. Señor, como siempre bendecimos tu palabra por lo que ella implica en nuestro corazón y en nuestras almas. Y bendecimos tu palabra en esta mañana, donde tu Espíritu Santo hablará a nuestro corazón, derramará sabiduría en nuestro corazón para entenderla, porque viene de ti. Gracias por tu palabra escrita. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quiénes estuvieron hace un mes cuando empezamos el estudio de Apocalipsis? Muy bien. ¿Quién no estuvo? No estuviste. Castigado, fuera. ¿Tú tampoco estuviste? Bueno, es importante, les recomiendo que sigan la secuencia. Si no estuvieron en la prédica, consíganse el CD de la prédica anterior, porque de esta manera vamos entendiendo cómo evoluciona el texto. Vamos a ir avanzando parte por parte. Y si se quedan en medio camino, entonces al final no van a entender a cabalidad la enseñanza de Apocalipsis. Lo importante cuando estudiamos Apocalipsis, les dije el primer día que empezamos a estudiar este texto, es que Apocalipsis no es el libro del miedo, no es el libro del terror, no es una película de horror que haya sido escrita para asustar a la gente. Dijimos que Apocalipsis es un libro de esperanza, es el libro de victoria del Hijo de Dios. Apocalipsis se concentra en la victoria del Señor Jesucristo. Lo maravilloso de todo esto es que Jesucristo nos incluye en su victoria. ¿Comprenden? ¿Ustedes alguna vez han visto un partido de fútbol donde la gente mete un gol y sale corriendo a celebrar? Y en algún momento estas personas son agradecidas a otros. Entonces tú ves al jugador que metió el gol señalando a alguien, ¿no? Como diciéndole, es tuyo, ¿no? La victoria de Jesucristo en Apocalipsis nos incluye a nosotros. Cuando leemos Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro que dice, la iglesia de Dios tiene esperanza. No hay que tener miedo. El miedo es para el que no es iglesia de Dios. Dijimos también la vez anterior, leyendo el versículo 3, que había 3 cosas importantes que hace la iglesia y los hijos de Dios. Dice el texto del versículo 3, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las cosas en ella escritas. Y definimos que un creyente tiene que mostrarse en la lectura de la palabra. Interesante porque dice el que lee. ¿Notan el texto? Miren lo que dice ahí. El que lee. Y luego dice los que oyen. ¿Ah? Dice el que lee, los que oyen y los que guardan. Porque la lectura de la palabra tiene que ser individual. La lectura de la palabra tiene que ser personal. ¿Pueden imaginar a ustedes a alguien diciéndole a otro, no te preocupes, tú estos últimos 3 días, quédate tranquilo, yo voy a comer por ti? Y tú amablemente le dices, gracias. Y el domingo me lo traes picadito. La lectura de la palabra tiene que ser personal. El que lee.
El oír la palabra es grupal. Los que oyen y los que guardan la palabra. 3 cosas que tiene que haber en la vida de un cristiano. Ahora, vamos a continuar el texto de Apocalipsis y nos quedamos entonces en el versículo 4. Cuando el apóstol Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era, que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces Juan nos dice acá que él va a escribir una carta a 7 iglesias. ¿Dónde están esas iglesias? Miren en el capítulo 2. Empieza diciendo: escribe al ángel de la iglesia ¿en dónde? En Éfeso. ¿La siguiente iglesia cuál es? Esmirna. ¿La siguiente? Pérgamo. ¿La siguiente? Tiatira. ¿Siguiente? Sardis. ¿Siguiente? Filadelfia. ¿Y la última? Laodicea. ¿Hay otra más? ¿Cuántas son? 7 iglesias. El apóstol Juan está escribiendo a 7 iglesias, y eran 7 iglesias existentes, locales. Eran 7 iglesias donde uno podía ir a visitar. Pero también dicen los teólogos que esto refleja la historia de la iglesia, los procesos por los que ha pasado la iglesia en los últimos siglos. Pero naturalmente también tiene que ver con nuestras iglesias y con nuestras vidas. Hoy en día podemos encontrar creyentes que van encajando dentro de cada uno de los modelos. Si bien es cierto, la carta del apóstol Juan va a iglesias locales de esa época, también es cierto que esa aplicación tiene para nosotros vigencia. Y puede ser que a la hora que estudiemos las cartas a las iglesias de Éfeso, tú te des cuenta de que estás incluido en una de ellas. Cuando de repente digamos: mira, yo he visto tanto trabajo que has hecho, pero has perdido tu primer amor. Y uno ahí que es honesto dirá: Señor, realmente estás hablándome. Y un par de deshonestos dirán: Señor, le estás hablando al hermano Juancho, ¿no? Leía una historia de un pastor en Canadá que dice que cada vez que él terminaba de predicar se acercaba una hermana y le decía: hermano, increíble cómo les ha predicado a la familia Martínez, ¿ah? A la siguiente semana se acercaba a la hermana y le decía: pastor, y ahora les tocó a los Pérez, qué bárbaro, cómo les ha dado, ¿no? Hasta que dice que un día el pastor preparó una prédica especialmente para ella. Pero así, con detalles, claro, sin mencionar nombres, pero es decir, describiéndola a ella a más no poder, para que no hubiese duda de que el pastor estaba predicando a ella, ¿no? Y la invitó a la hermana a la iglesia. La hermana llegó y no había nadie. Entonces le dijo: hermana, tengo que practicar mi prédica del domingo, y por eso le pido que usted venga para que me escuche. Así que la sentó ahí solita y el pastor comenzó a predicarle a ella, ¿no? Y entonces ella lo miraba y se comenzó a poner triste. El pastor en su corazón decía: por fin está entendiendo que estoy hablándole a ella, ¿no? Y entonces cuando terminó de predicar, la vio triste, se acercó como para decirle: hermana, no he querido ser tan duro con usted. En ese momento ella se levanta y le dice: pastor, estoy muy triste. Me invitó a mí sola y debió haber invitado a los Martínez y a los Pérez, porque la carta que escribe Pablo a las 7 iglesias no solamente tiene que ver con las 7 iglesias de esa época, mas tiene que ver con nuestras iglesias, con nuestras personas, con nuestras vidas. Así que cuando usted lea la palabra, hermano, aplíquelo a su corazón. Dicen que la palabra es una lámpara y es un espejo, pero el espejo lo tenemos de costadito. Es decir, no te ves de frente. Cuando ves el espejo no te ves de frente. Estás de costadito mirando a los demás con el espejo. Dice: la palabra de Dios le está cayendo a todo el mundo. ¡Qué bárbaro! Es decir, cada vez que viene este predicador, ¿cuántos hermanos en la iglesia les debe tocar el corazón? Y a ti no te toca. Y a ti no te toca. Y entonces eso significa que tu corazón está endurecido a la palabra. Eso significa que estamos creyendo que la palabra no tiene que ver conmigo. La carta del apóstol Juan es a las 7 iglesias de esa época, pero tienen que ver con nosotros también. Y para continuar, lo que hace el apóstol Juan es presentarnos a Jesucristo. Cuando alguien, por ejemplo, el otro día estábamos hablando con Mauricio. Mauricio venía desde Italia en tren y quedamos a encontrarnos en la estación de tren de Arao, ¿no? Y entonces yo le pregunto a Mauricio, le digo: Mauricio, ¿cómo eres tú?
Yo no lo conocía a él me conocía a mí por internet, había visto la foto mía en internet, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿pero cómo eres tú? Bueno, y él me dijo, bueno, tengo una chaqueta, ¿cómo le dice? Un pullover, en el Perú le decimos chompa, ¿no? De tal color, o sea, te va describiendo, ¿no? Cuando te presentan a una persona, te dicen, oye, ándame a recoger a al aeropuerto. ¿Cómo es? ¿No? ¿Cómo es? Y entonces, imagínense ustedes alguien que me describe a mí. Qué fácil es describirme, ¿no es cierto? O sea, descubrirme a mí no es ningún problema, ¿no es cierto? Es alto, guapo, medio calvo, medio calvo, no tanto, ¿ah? Tiene bigotes al estilo mexicano, tiene careturco, es suizo, parece peruano. Entonces, ustedes van describiendo a una persona y cuando tú lo ves, dices, este es del que me estaban hablando. Y lo que hace Juan a partir de este momento, antes de entrar a Apocalipsis, es describirnos a Jesucristo, presentarnos a Jesucristo y decirnos quién es Jesucristo, para que veas tú que el libro de Apocalipsis tiene que ver con la victoria de este hombre del que está hablando. Y empieza diciendo, en el versículo 4, dice, gracia y paz a vosotros, ¿de quién? Dígame usted. Lean, no, del Señor, no, lean. ¿Qué dice el texto? El que es, el que era y el que ha de venir. Esta es la primera descripción que dice Juan. El que es, el que era y el que ha de venir. El que era es obvio. Juan vivió con Cristo, caminó con él, comieron juntos. ¿Usted se puede imaginar esa escena? Comiendo con Jesús. Qué bonito, ¿no? Sentados, Señor, pásame la mayonesa. No, Juan, eso tiene mucha grasa. ¿No? Señor, no te parezcas a mi mujer. Esa escena de estar con él, caminando, conversando, viendo las cosas normales de la vida. Juan estuvo con Jesucristo. Cuando él dice el que era, es obvio que Juan lo conocía, podía dar testimonio. Pero noten ustedes lo interesante. El apóstol no dice solamente el que era. El apóstol dice el que es. El que es. Y está hablando en el año aproximadamente 92, cuando escribe el Apocalipsis. Está hablando 62 años después. Vamos a decirle más o menos 58, 59 años después de la muerte de Cristo. Después de la muerte de Cristo, el apóstol está diciendo, quizás para ustedes se murió, pero para mí sigue vivo porque es real. No solamente era, sino el que es, el que sigue vivo, ahí, parado, actuando. Aquel que dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ayer veía en internet una canción de un nuevo cantante cristiano y mientras la escuchaba, en YouTube, la cámara se fue acercando a las manos porque él estaba agarrando el micrófono y estaba cantando una canción muy bonita. Se llama Bartelli, una cosa. Y entonces estaba cantando y la cámara se fue acercando a su mano. Y entonces en la televisión de hoy en día nos pasan varios programas estos de tatuajes, ¿no? La gente que se tatúa ahí, al abuelito, al primo, al sobrino, a la culebra, ¿no? Y él tenía un tatuaje en la mano. Y yo quería ver qué tatuaje tenía, ¿no? O sea, ¿qué se ha tatuado en la mano? Y la cámara se fue acercando. Cuando llega a la cámara y le enfoca clarito el tatuaje que tenía en su mano, decía, nunca estarás solo. Un hombre que canta al Señor y que solamente con verse su mano se acuerda, nunca estará solo. ¿Y sabes por qué nunca estará solo? Porque nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios está vivo. Cuando la gente lo fue a buscar a la tumba, ¿qué pasó? La tumba está guacha, no hay nadie. Se fue, desapareció, se lo robaron. Aparece el ángel y dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Qué palabras? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Él no pertenece a este lugar. Acá se entierran a los muertos y Jesucristo no está acá. Si ustedes van a visitarme alguna vez en Lima, cuando yo esté en Lima, ustedes me van a visitar, no me busquen en el cementerio, por favor, búsquenme en mi casa. En el cementerio se busca a los muertos.
Usted me busca en mi casa porque sabe que estoy vivo. La gente le preguntó, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Nuestro Dios, hermano, arrebató el poder de la muerte. Lo rompió. Hoy día en la tarde voy a predicar de Hechos capítulo 3, 4, en la iglesia en Niedergöschen. Y toca la escena del paralítico, del cojo. Cuando vienen los apóstoles. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿no? Y en el texto más abajo, cuando Pedro habla, les dice, y ustedes, hablando a los fariseos, les dice, y ustedes mataron al autor de la vida. Mataron al autor de la vida. Una contradicción. Mataron al autor de la vida. ¿Cómo van a matar al autor de la vida? Por eso resucitó. Porque no había forma de matarlo. Y el apóstol Juan dice, el que era, el que es. ¿Y sabes qué más? El que va a venir. Hermano, dice el texto, el que es, el que era y el que ha de venir. Las promesas de su segunda venida están tan claras en la Escritura. ¿Sabe usted? ¿Se ha puesto a pensar que el Señor Jesucristo pisará esta tierra otra vez? Tenemos un hermano que viene del Perú, nos está visitando, y uno dice, caramba, venir desde el Perú, ¿cuántas horas te tiraste en avión? 16, 13. Llegaste plano. La cosa está en un viaje larguísimo, pero uno puede decir, este hermano está pisando tierra suiza. ¿Tú te imaginas que digamos, hermano, Jesucristo está pisando tierra suiza hoy día? Jesucristo está caminando sobre esta tierra. Es su promesa. Dios lo ha prometido. Cuando estaba Jesucristo ascendiendo al cielo, los discípulos estaban tontos, mirando. Y se aparecen los ángeles. Le dicen, ¿qué hacen? Estaban mirando que se va. Y los ángeles dicen, así como están viendo que se va, así volverá. Escuchen, así como ven que se está yendo, así volverá. Vamos a leer un texto bíblico. Según de Pedro, capítulo 3. Según de Pedro, capítulo 3. Está después de Hebreos. ¿Ya? Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leerlo. Dice, amados, ¿ya lo tienen? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Sabes? Vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la venida de Cristo? ¿No decían que iba a volver? ¿No decían que iba a regresar? ¿Dónde está, pues? ¿Ah? Ya ves, han pasado 2000 años y no ha venido. Mentira, eso es puro cuento, esa es teología pasada. Hoy en día hay iglesias que están diciendo que Jesucristo ya vino, que vino en el año 70, que nadie lo vio, vino a escondidas, ¿no? Hay gente que dice que la segunda venida no existe, no es cierta, no vendrá. Y entonces acá nos dice el texto que vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y ahora quiero que leamos, miren, el versículo 8. Más, lo vamos a leer detenidamente. Más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y el Señor entonces dice que aunque su segunda venida se está demorando, y aunque probablemente alguna gente se esté burlando de la segunda venida de Cristo y no crea que Cristo venga por segunda vez, les aseguro que va a venir. Y va a venir como ladrón en la noche. Va a venir de un momento a otro, como ladrón en la noche, cuando nadie sabe, cuando la gente se encuentra durmiendo. Y entonces Jesucristo vendrá, y dice el texto bíblico, que si no viene hasta ahora, es porque tiene paciencia para que la gente se arrepienta. Quiere decir que si hoy día tú en este lugar aún no tienes a Cristo en tu corazón, dale gracias a Dios que el Señor no ha venido todavía. El Señor vendrá, pero te está dando tiempo para que te arrepientas. Y esa es la primera descripción de Pablo cuando habla de Jesucristo, la primera presentación. Les presento a Jesucristo, el que es, el que era y que ha de venir. Vamos a Apocalipsis nuevamente y continuamos. Dice el versículo 3, de Jesucristo, el versículo 5, de Jesucristo, el testigo fiel. De Jesucristo, el testigo fiel. Jesucristo, en todo el Nuevo Testamento, afirmó que Él vino a dar testimonio del Padre. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Cuando Jesucristo estaba con sus discípulos y les dice, me van a matar y me voy, los discípulos le tratan de recomendar, Señor, no, Señor, no, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a irte a Jerusalén? No, Señor, no. Y Jesucristo ahora les dice, momento. Escucha ese texto, yo regreso a donde estuve antes. Así les dijo. Yo regreso a donde estuve antes. Estuve con mi Padre. He venido para estar con ustedes, para dar testimonio de mi Padre, para dar testimonio de su palabra, para dar testimonio de lo que Dios es. Y ahora me regreso. A nosotros nos da miedo la muerte, ¿verdad? A nosotros nos da miedo la muerte, porque no sabemos a dónde vamos. Si te dijeran, vas a morir mañana a las 3 de la tarde, ¿qué harías? Entras en pánico, ¿no es cierto? Te viene hernia cerebral y ya, no puedo más, no puedo pensar, me deprimo, lloro, le clamo al Señor, hago ayuno, Padre, no me lleves todavía, mis hijos están chiquitos, solo tienen 38 y 45 años, ¿qué será de ellos sin mí? ¿Verdad? Señor, no me lleves. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la muerte. Porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué ocurrirá ese umbral. No sabemos cómo se transforma la vida. No lo sabemos. Y Jesucristo le dice a sus discípulos, yo me voy para allá. Es que estuve allá. Yo estuve con mi Padre. Yo a donde estuve, de ahí me vine. Estoy con usted, yo me regreso. Jesucristo en ningún momento tiene miedo a la muerte. Nosotros tenemos miedo porque nunca hemos estado allá. Si hubiéramos estado allá, probablemente le diríamos a la gente, hermano, no te preocupes. Yo he estado allá. No te imaginas la comida rica que hay. Porque si hubiéramos estado allá, conoceríamos, no tendríamos ese temor. Y Jesucristo le dice a sus apóstoles, yo estuve allá. Vengo para estar con usted, me regreso. ¿Mentiría Jesucristo? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Mentiría Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos que Él había estado al otro lado? Cristo sería el más grande mentiroso de la tierra. Y Jesucristo le dijo, yo he estado con el Padre. Ahora vengo, estoy con usted, me regreso un ratito. Y Cristo vino acá a esta tierra a dar testimonio de que estaba el Padre allá. El testigo fiel, le dice. Entonces el apóstol Juan le llama el que es, el que era, el que ha de venir. Luego le dice el testigo fiel.
Señores, la tercera presentación. Señores, con ustedes, el primogénito de los muertos. Ustedes se dirán, como dicen los testigos de Jehová, si alguno tiene contacto con los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Y uno de los textos que utilizan para decir que Jesucristo no es Dios es este. Jesucristo es el primogénito, por lo tanto es el primer creado, dicen ellos. ¿No? Dicen que Jesucristo es el primogénito hijo de Dios. Por lo tanto, es el primer creado de Dios. Al ser creado de Dios, no puede ser Dios. Lógico, ¿no? Entonces, cuando yo agarro con un testigo de Jehová y le pregunto, si primogénito significa primer creado, ¿por qué la Biblia dice primogénito de los muertos? ¿Es que fue el primer muerto? Si dice primogénito de los muertos, ¿qué significa? ¿Que fue el primer muerto en la tierra? ¿O el primer creado de los muertos? ¿Qué significa? Lo que pasa es que los testigos de Jehová no entienden ni papa de griego. Si lo entendieran, no serían testigos de Jehová. Es así de simple. Si entendieran un poquitito, se darían cuenta que la enseñanza que le hacen a los testigos de Jehová se basa en torcer la Escritura. La palabra primogénito no significa primer creado. La palabra primogénito significa primero en rango. Eso es lo que dice la palabra. Primogénito significa primero en rango. Por eso es que es el primogénito de los muertos, porque él es el primero en rango de entre toda la gente que esté muerta. Pero también es el primogénito de toda creación. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Significa que Jesucristo es el primero en rango en toda la creación. ¿Quién es el primero en rango en toda la creación? Dios, ¿no? Si Dios fuera el primero en rango, Jesucristo sería el segundo. ¿Estoy en lo cierto o no? Si Dios fuera el primero en rango, Jesucristo sería el segundo. Pero si Jesucristo es el primero en rango en toda la creación, quiere decir que Jesucristo es Dios. Más claro no canta el gallo. Ahora vamos a leer un texto entonces en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15 al 20. ¿Me están siguiendo? ¿Se me están perdiendo? ¿Estoy siendo claro o estoy más o menos? Colosenses capítulo 1, versículo 15. A partir de ahí, este texto habla justamente acerca de la autoridad y de la divinidad de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él, está hablando de Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, por medio de Jesucristo, y para Él, para Jesucristo. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Si ustedes leen los versículos anteriores, el versículo 14, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De quién está hablando? ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién derramó su sangre? Entonces está hablando de Jesucristo que murió en la cruz. Y dice, en Él, en ese que murió en la cruz, son todas las cosas. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cómo hacen los testigos de Jehová para leer este versículo y no descubrirlo? ¿Saben cómo? Fácil. Si se consigue una Biblia de los testigos de Jehová, se van a dar cuenta que ellos han aumentado una palabrita. Y dice, y Él, versículo 17, dice, y Él es antes de todas las, y ahí ponen un corchete, y entre corchetes escriben, demás.
Y luego dice, y todas las corchetes, demás cierran corchetes, cosas en él subsisten. O sea, el texto dice que Él es antes de todas las cosas, y en el texto los testigos de Jehová han aumentado una palabra que dice, y Él es antes de todas las demás cosas, para decir que Dios estaba primero y que después apareció Jesucristo y que después vienen las demás cosas. Una manera muy burda de torcer la Escritura. Y así lo hace. Recuerdo que cuando nosotros éramos jóvenes con Lucy, cuando yo era joven, ella sigue siendo joven. Yo soy el que envejezco, ¿no? ¿Ah? Bueno, entonces cuando nosotros estamos en esa época de enamorados, recuerdo que un día nos tocó la puerta de un testigo de Jehová. Y entonces yo venía del seminario. Entonces me encuentro con él, sí, que miren, que venimos a enseñarle la atalaya, el mensaje de salvación. Y entonces yo le dije, genial, ¿qué cosa quiere hacer? ¿Estudiar la Biblia? Sí, ¡ay, que sería bueno estudiar la Biblia una vez por semana! Le dije, perfecto, vente la próxima semana, el día miércoles. Nosotros estamos acá, vamos a estudiar la Biblia juntos. Ya, se emocionó el muchacho, porque, ¿no? O sea, ellos van de puerta en puerta y de repente que alguien les diga, te abro la puerta de mi casa para que vengas a tener un estudio bíblico, era una emocionante invitación, ¿no? Llega el maestro de él, o sea, llega el que nos tocaba la puerta, con un alumno, con su aprendiz, porque siempre van de dos en dos. Entraron a la casa el día miércoles, nos sentamos y comenzamos a conversar. Entonces comenzamos a conversar. Yo tenía mi Biblia en griego. Entonces él comenzaba a decir, oye, pero acá dice otra cosa. Mira lo que dice acá. Y lo miraba yo, claro, al maestro no lo va a sacar porque ya está cuadriculado, pero yo lo miraba al aprendiz. Y decía, ¿te das cuenta lo que dice acá? Que tu Biblia está cambiada. Mira, qué raro, ¿no? ¿Te das cuenta que la enseñanza no es esta? Y entonces le hice la pregunta clave. ¿Cuántos se van a salvar? Le dije. Y él me contestó, 144,000. Yo le dije, ¿estás tú en la lista? Y él me dijo, no sé. Yo le contesté, o sea que me vienes a predicar de algo de lo que no estás seguro. Yo le dije, yo te voy a predicar de lo que estoy seguro. Soy salvo por la gracia de Cristo. Ay, sí, nadie puede decir eso, sí. La Biblia dice que podemos estar seguros. Y el aprendiz me miraba y, ¿no? Nunca más volvieron. Yo los esperaba todos los miércoles, nunca más llegaron. El hombre se dio cuenta que el aprendiz iba a terminar pasándose al Señor y entonces nunca más lo trajo al pobre. La cosa es que, hermanos, acá la palabra es clarísima. Cuando te presenta Juan a Jesucristo, te está diciendo el que es, el que era, el que ha de venir. Aquel que vino del otro lado para dar testimonio de lo que está allá y que nos espera. Y en tercer lugar, nos está diciendo que Jesucristo, el testigo fiel, es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten porque nuestro Dios Jesucristo, el Hijo del Hombre, que pisó esta tierra, es también el Dios eterno creador. Eso es Trinidad. Por ahí metemos al Espíritu Santo y ya está completo. El texto de Apocalipsis, volvemos al texto de Apocalipsis. Tenemos que ir un poquito más rápido porque vamos por la tercera y son como 9 características, ¿no? Dice, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito, ¿de qué? De los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Es el soberano de los reyes de la tierra. En esta época no hayan presidentes, en esta época lo hay. Entonces, cuando se habla de los reyes de la tierra en la época de Juan, en realidad nos está mencionando probablemente a los líderes políticos, a los gobernantes. Ganó Obama en Estados Unidos. Para mucha gente piensan que se viene un tremendo cambio radical en el mundo, ya que el nuevo presidente de los Estados Unidos es el señor Obama, ¿no? Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo pone y saca reyes. Si el señor Obama está en este momento gobernando, será porque hay un plan en la historia en la cual él tiene que ser parte. Pero hermano, nunca crea que son los presidentes los que mandan en este mundo. Dice la Biblia que Jesucristo sigue siendo el soberano.
Y interesante porque acá en Apocalipsis, si voltean y buscan la página, el capítulo 17, nos relata lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. En el capítulo 17, en el versículo 12, mira, capítulo 17, versículo 12, dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Note lo que está diciendo, estamos hablando de Apocalipsis, llegaremos a esto dentro de un tiempo, ¿no? A la velocidad que vamos a estar en Apocalipsis 17, ahí por el 2022. Pero no importa, vamos adelantando. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, o sea, 10 líderes, autoridades políticas en el mundo, que aún no han recibido un reino, que aún no son líderes, no son presidentes. Pero por una hora recibirán autoridad. Por alguna razón, esta gente recibirá autoridad solo un tiempo determinado, como reyes, pero juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia, ¿no? Pelearán contra el Cordero. Miren, pelearán contra el Cordero. ¿Y qué pasará? El Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Buenos días, señores elegidos y fieles. Ustedes pertenecen al grupo que pertenece el Señor, el Rey de reyes y el Señor de señores. Hagan lo que hagan, políticos, militares, gobernantes, lo que quieran hacer, Jesucristo sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores. Y todo lo que ocurre en esta tierra tiene un plan. Y cuando llegue a este punto, se va a manifestar el soberano de los reyes de la tierra. Volvemos a Apocalipsis capítulo 1. Seguimos viendo la descripción de Jesucristo. Entonces entendemos, versículo 4, el que es, el que era y que ha de venir. Segundo, testigo fiel. Vino a dar testimonio de lo que Dios es y de su palabra. 3, el primogénito de los muertos, es decir, el primero en rango en toda la creación. 4, soberano de los reyes de la tierra. Y luego dice, quinto, el que nos amó. El que nos amó. Qué versículo que impresiona. El que nos amó. Ayer se me salieron las lágrimas en la noche, cosa muy extraña en mí, porque muy rara vez me emociono hasta las lágrimas. Ayer se me salieron las lágrimas cuando estaba terminando de preparar la prédica de la iglesia en Niedergösen, porque comenzó a sonar una canción en la radio. Estaba yo conectado a la nueva radio evangélica de Suiza, que se emite por internet, que tiene música cristiana y la estamos trabajando. Y entonces estaba conectado y suena una canción donde él ora a Dios así. O sea, él canta una canción y le dice, ¿no? Me pusiste nombre, yo soy la niña de tus ojos. Y él canta esta canción diciendo, me pusiste nombre, Señor, y yo soy la niña de tus ojos, que es un texto bíblico. Yo soy la niña de tus ojos. El texto bíblico dice que nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Y cuando escucho esa canción, que la primera vez que la escuchaba, probablemente algunos de ustedes la han escuchado más, vinieron a mi mente mi época cuando mis hijos eran pequeñitos, eran chiquitos, y les decía, ¿quién es este? Y él me decía, este es Hans. ¿Y quién es este? Este es Mark. Y cuando ustedes le preguntaban, ellos ya se han olvidado esto, pero cuando eran chiquititos y yo les lavaba a la iglesia, la gente le preguntaba, ¿no? Les decía, Hans, y tu papá, de este ojo, tu papá, ¿quién es? Y Hans, yo, ¿no? Y el otro, ¿quién es? Mark, ese es Mark, ¿no? Y te decían, ¿y por qué? Y ellos contestaban, porque cuando alguien los ataca, él los protege, ¿no? Yo les enseñé esto de niños. Yo les decía, ustedes son como mis ojos. Y entonces, ustedes saben, con los pastores nosotros no estamos a favor de la pena de muerte, no estamos a favor
de estar exterminando a la gente, nada por el estilo. Pero una vez me preguntaron, ¿qué pasa si le quieren hacer daño a tus hijos? ¿Qué pasa si entras a tu casa y encuentras a un asesino tratando de hacerle daño a tus hijos? Tú, como pastor, contéstame, me dijeron. Yo le dije, lo agarro y vuela por la ventana. ¿Por qué? Porque así le ayudo a pasar la presencia del Señor. Y después le pido perdón al Señor. Lo que pasa está en que, hermanos, los hijos son la mayor riqueza que uno puede tener. Y los hijos deben saberlo. Y deben saber que no solamente son porque son tus hijos, sino porque los amas, porque son como la niña de tus ojos, porque no hay nada, no hay alguien que venga a hacerles daño y tú vas a levantarte, y tú vas a protegerlos, y tú vas a dar tu vida por ellos. Y Jesucristo dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Y por eso dice que la Biblia nos amó, Él nos amó. Y dice el texto, cuando habla de los discípulos, dice que sabiendo que venía el fin, miren ese texto, sabiendo que venía el fin, los amó hasta el final, porque sabía que sus discípulos aún lo iban a traicionar, aún lo iban a negar, y que Pedro se iba a parar y decir, no lo conozco. Pero si hasta hablas como él, Pedro, no lo conozco, no sé de qué me hablas. Y dice el texto bíblico que los amó hasta el final, porque no importa lo que nosotros hagamos, el amor de Dios siempre es real. Él nos ama y nos amó hasta el fin. El texto es lindo, dice, al que nos amó, y luego una característica más, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí me contaban una historia. Dicen que dos autos se chocaron y una persona ¡pum!, se golpea contra el volante, el que venía de atrás, el que venía de adelante, manejando adelante, viene un auto de atrás, un salvaje, y ¡pum!, lo choca, ¿no? Y entonces el de adelante se golpea un poco, paran, ¿de quién era la culpa? Del de atrás, ¿no? Se bajan, y entonces el de adelante se baja, sobándose acá, y de atrás se baja una chica bien simpática, bien bonita. Se acerca y dice, discúlpenme, no lo vi, lo choqué, pero... Y el hombre, pero por favor, o sea, ha venido usted una salvaje, pues mire, ¿no? Y me ha chocado por atrás, y no. Y el hombre, amargo, ¿no? Entonces ella se acerca, no, ay, pero si usted tiene la cara manchada, por favor, espérate, déjeme limpiarle. Y el hombre, no, déjelo así, no, déjelo. Eso es peligrosísimo, ese golpe que usted se ha dado es peligrosísimo. Y entonces ella va a su carro y dice, disculpe, no tengo nada para limpiar, no tengo agua, no tengo nada. Lo único que tengo es esta botella de champán. Pero, por favor, ¿no? Te dice que destapa la botella de champán y agarra un trapito, pues, y lo moja el champán y le comienza a limpiar la cara, ¿no? Entonces, lo limpia. Y el hombre, déjelo. No, un ratito, ¿no? Lo limpia. De repente en eso viene la policía, ¿no? Entonces agarra la botella de champán y la mete al auto. Entonces cuando viene la policía, bueno, ¿quién tiene la culpa? Y la chica, pues el hombre no ve que huele alcohol. Entonces, cuando me contaban esta historia, yo pensaba y decía, qué interesante, ¿no? Lavar una herida con champán. ¿Sabes qué? Ni el agua, ni el alcohol, ni el más grande desinfectante en esta tierra puede lavar tus pecados. Dice la Biblia que cuando hemos ofendido a Dios con nuestros pecados, no hay absolutamente nada en esta tierra que pueda limpiarte de tus pecados, sino solamente la sangre de Jesucristo. Jesucristo tuvo que sangrar, botar su sangre, porque su sangre es el único líquido que puede limpiarte de la mancha que lleva tu alma del pecado. Y este texto agarra y te dice, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y entonces, porque Dios es tres veces santo, ¿no? Dice la Biblia, Dios es santo en el Padre, santo en el Hijo, santo en el Espíritu. Cuando ustedes leen Isaías o Jeremías,
y Dios se presenta, dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Cada vez que se presenta la santidad de Dios se repite 3 veces en la Biblia. Santo, santo, santo. Porque es santo en el Padre, santo en el Hijo, santo en el Espíritu. Y cada vez que hemos ofendido a Dios, cada vez que hemos caído delante de Dios, el alma se manchó. Y el alma manchada jamás verá a Dios, aunque seas hijo de pastor, aunque seas predicador, aunque seas miembro de la escuela dominical, el alma manchada de pecado jamás verá a Dios. Porque no puedes entrar en contacto con Dios, explotas, revientas. Antes de entrar en contacto con Dios necesitas ser lavado. Tu alma necesita ser lavada. Y dice la Biblia que solo la sangre de Jesucristo puede lavarte. Seguimos con el texto. Versículo 6. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Sabes que está en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos lavó y nos llamó. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, usted no es basura. Usted no es basura. Cuando alguien agarre y le diga, ¿pero qué bestia que eres? Usted se va a voltear y le va a decir, soy real sacerdocio baboso, así con rima, ¿no? Soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién eres tú para que vengas a decirme tonto? ¿Quién eres tú para menospreciarme? Yo soy ingeniero de la Universidad de Harvard. ¿Y a Dios qué le importa tu título? Yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con su sangre. Valgo más que cualquiera de esos. Y dice el apóstol acá, nos hizo de nosotros reyes y sacerdotes. Para ir terminando, versículo 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. En Dios, en Jesucristo empiezan y terminan las cosas. Él comenzó todo y en Él terminará. Dice el Señor. Y por último dice, el que es y que era, que ha de venir. Lo repite, el Todopoderoso. Vamos a repetir entonces la presentación que nos hace Juan del Señor Jesucristo. Señores, les presento con ustedes al que es, el que era, al que ha de venir. El testigo fiel, el primero en rango en toda la creación, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el que hizo de nosotros reyes y sacerdotes y una nación escogida para Él. Les presento al Alfa y al Omega, les presento al principio y el fin, les presento al Señor, les presento al Todopoderoso Jesucristo, mi amado Señor. Esa es la presentación que hace Juan en Apocalipsis para decirnos que este libro habla de nuestro Rey. Vamos a orar. Te amamos, Señor, en esta mañana. El Todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada que sea difícil. Eres el primero en rango en toda la creación. No hay nadie que pueda estar sobre ti. Todo el mundo se someterá a tus pies. Eres el principio y el fin de todas las cosas. Eres quien nos llamó. Eres quien nos ha hecho para ti, nación santa. Tú nos has escogido como real sacerdocio. Padre, tú eres el Rey de Reyes. Te bendecimos. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuándo es la próxima prédica? ¿En diciembre? No, en enero, ¿no? En diciembre.
No se olviden, entonces no se olviden para que no pierdan la ilación del tema. Que Dios les bendiga, hermano.